Decido. Es tu turno, aprovéchalo. Yo decido. Por el bien y la democracia, vota el 16 de mayo. Recuerda que cada voto cuenta. Se constituye un deber patriótico ejercer el voto. Yo decido. Ahora es el momento en que tu país te escucha. Acude a las urnas este 16 de mayo y tu voz será escuchada. Yo decido. Junta Central Electoral, comprometidos con la verdad. Usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio de siempre personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Hoy seguimos con un caso que ha sacudido, pero muy sensiblemente, la conciencia nacional de un tiempo para esta parte. Y yo agregaría y subrayo y la economía toda del país. Porque el planeta Tierra, para ir un poquito más amplio, no solamente está regido por los movimientos de los satélites, los movimientos de los otros planetas y cosas por el estilo, sino que el planeta de nosotros, está regido fundamentalmente por principios económicos. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí hubo una situación parecida a la que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos, parecida en algo, que ha sacudido de un tiempo a esta parte la economía nacional y ha provocado, pues, por ejemplo, 1,5 millones de desempleados en un país tan pequeño y con tanta necesidad de colocación de trabajo. Y esto deja mucho que desear, porque la situación del saqueo bancario ha volteado algunos proyectos, algunas ideas y algunos conceptos que se tenía como un hecho ya para esta parte del ensayo democrático que hace tiempo estamos viviendo. Y la situación no ha sido así. ¿Y qué pasa? Que nosotros como programa y nosotros en lo personal estamos totalmente identificados con el gobierno, con el Banco Central, con todos los abogados, que son un grupo de muchachos jóvenes de mucho principio, de mucha valía, a quien un día la nación toda tendrá que rendirle tributo. Pues nosotros somos de los que creemos que eso no se puede quedar así y que habrá justicia, pero justicia como la que anhela y quiere esta nación, porque aquellos en cuya confianza cientos y cientos y cientos de personas depositaron sus capitales, a veces los pocos pesos que tenían, y que de buena a primera esa gente dispuso de ese dinero, que cuando uno habla, por ejemplo, del caso específico del Baninter, que llega a la friolera y astronómica suma de 74,000 millones de pesos, estamos hablando de cosas mayores. Y eso, para no agregar en otra ocasión los otros restantes bancos, que cuando uno lo suma a los tres, se está hablando de 220,000 millones de pesos. ¿Y qué se haría con todo eso? Nosotros, en el curso de los programas que hemos tratado la situación de la crisis bancaria, más bien el saqueo bancario, hemos hablado con relación a cuántas cosas se haría en una nación tan necesitada como esta. Y eso hablan para miles y cientos de miles de escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que ya el juicio, en el caso específico de Baninter, ha pasado una etapa. Y ya se fue a apelación, y apelación pues también ha concluido. Solamente se está a la espera de que en las próximas semanas se dé un veredicto definitivo con relación a lo que cree la Corte que debe merecerse ese grupo de ciudadanos que hizo y deshizo de la economía y de la
la banca, que prácticamente todo el que se dedica a banquero es como si fuera alguien que se dedica a una religión, porque están depositando en ti la confianza que ellos quieren, que ellos demandan para poder tener seguridad económica. Entonces, pues apeló un grupo y apeló también, como es natural, el equipo de abogados del Banco Central de la República Dominicana, porque lo que se dio en primera instancia fue simplemente, como hemos dicho en otras ocasiones, una chapucería. Nosotros esperamos que la justicia en este caso pueda resarcir esa situación, y si no, entonces vamos a seguir echando el pleito, el Banco Central, el gobierno y nosotros como comunicadores independientes, que no tenemos nada pues que no sea el interés nuestro en que esto no se quede así, para beneficio de la propia banca y beneficio del país. El caso Baninter, pues en su segunda etapa, la etapa de apelación, ha concluido. Hoy nosotros vamos a ver qué significó esa apelación, por qué llegamos a este paso, cuáles podrían ser las conclusiones. ¿Acaso se podrían revisar lo que se dictó en primera instancia, que dejó a muchos con un mal sabor en la boca, como se dice, por el hecho de que sí se aplicó el lavado en un caso y no en otra situación? Y a una dama que alguien dice que era la especie de cuasi dama de hierro del Baninter, pues prácticamente no fue tocada ni siquiera con el pétalo de una flor. ¿Se quedará eso así? O, como opinan los abogados del Banco Central, se aplicará todo el peso de la justicia en este caso. Y yo agregaría, ojalá que algún día aparecieran los totales 220 mil millones que esta gente debe tener escondidos por ahí. Y yo dudo que sea debajo de la cama de la casa de alguno de ellos. Entonces hoy nosotros, para que nos hablen con relación a todos esos detalles, tenemos a un querido amigo, que es el doctor Fidel Mejía, que es el coordinador del grupo del set de abogados del Banco Central, y siempre aquí con la grata presencia del profesor Meléndez, con el doctor Pichardo y con ustedes. Nosotros venimos luego de los siguientes mensajes. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Añádanle un botín récord y tienen un atraco legendario. Únanse a nosotros en la cuenta atrás de los atracos más infames del mundo y conozcan a los genios que consiguieron realizarlos. O cometieron un único error que le devolvió el equilibrio a la balanza de la justicia. En los 10 más atracos legendarios. Y bien, iniciamos aquí con nuestro querido amigo, el doctor Fidel Pichardo. Fidel tiene una gran responsabilidad, y es la de coordinar a los abogados del Banco Central que se han echado sobre sus hombros, con el respaldo irrestricto del propio gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Alviso, para desenmascarar a toda esta gente que le ha hecho un pésimo servicio a esta sociedad, cuál es el saqueo, la quiebra de los bancos. Pero ya estamos en la fase de apelación. ¿Qué significa, doctor Pichardo, esta parte? ¿Cuál es la posición del Banco Central? ¿En qué va a parar esta primera etapa de la apelación? Antes que nada, querido amigo Reyes, Jorge, dar las gracias a nombre del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, del mismo señor superintendente de banco y de la Junta Monetaria, a este importante medio. Ustedes dos, junto a los más importantes comunicadores del país, han sido abanderados en el apoyo de esta lucha, que no es solamente una lucha moral, es una lucha social, por establecer precedentes importantes y darle calidad moral a la justicia para que se aplique la ley igual a todo el mundo. Primero, darle las gracias profundamente, porque se necesita valor, el valor que
a ustedes les sobra para invitarnos con frecuencia, tanto a mí como a los demás abogados, a exponer con crudeza la realidad detrás de estos procesos de fraude bancario. Se necesita mucho valor porque la contraparte controlan muchos medios de comunicación y tienen muchas influencias. Primero, muchas gracias. ¿Qué significa, para responder tu pregunta, Reyes? En primer grado, ustedes saben que Ramón Báez Figueroa fue condenado a 10 años de prisión, que Marcos Báez Coco fue condenado a 8 años de prisión y Luis Álvarez Renta fue condenado a 10 años de prisión. En el caso de los dos primeros, estos fueron sancionados de esta manera por violación de la ley monetaria y financiera, excluyendo la infracción de lavado de activos y abuso de confianza que pesaban en su contra. Y en el caso de Luis Álvarez Renta, paradójicamente, es condenado por lavado de activos a 10 años de prisión. Como esta sentencia no satisfizo las aspiraciones ni de la Autoridad Monetaria y Financiera, ni del Ministerio Público, ni de toda la sociedad que había plasmado sus esperanzas en este tribunal colegiado compuesto por lo más granado de los egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura, y lamentablemente fue una frustración para la mayoría. El Banco Central, Superintendencia de Banco y el mismo Ministerio Público decidió apelar esa sentencia. ¿Para qué? Primero, para que en el caso de Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Coco se le incluyeran las infracciones de lavado de activos y abuso de confianza. ¿Por qué es importante el abuso de confianza y el lavado de activos? Más que el quantum de la pena, óigame bien, más que el quantum de la pena, más si son 10 años, y 15 años, y 20. ¿Por qué es importante para una autoridad monetaria que esos hechos específicos sean sancionados como abuso de confianza? ¿Por qué? Porque no es posible que un banquero reciba la confianza del público a través de la entrega de sus ahorros y que éste pueda disponer de los mismos, distraerlos, hurtarlos para comprar bienes en su beneficio y de sus vinculados, ¿verdad? Y un día, cuando ese ahorrante va a retirar esos valores, no encontrarlo. Oye, ¿cómo es posible que esa sentencia deje claramente establecido dentro de los hechos probados de que el señor Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Coco distraían fondos y que compraron casi 7.000 millones de pesos en medios de comunicación? Se gastaron, por ejemplo, 16 millones de dólares en un yate. 7.000 millones. 7.000 millones de pesos en medios de comunicación. ¿Y qué control entonces tenía? Imagínense usted, por ejemplo, si quiere podemos comenzar por ahí. Sí. Por ejemplo, en el caso de canales de televisión, Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Coco, con dinero robado a los depositantes del Baninter, compraron el 55% de los canales de televisión existentes en ese momento. Ay, María Santa. Pero además compraron y controlaban el 50% de la prensa escrita. Posiblemente estas gráficas el público pueda observarlas en la medida que vayamos conversando. Vamos a ver. Asimismo, controlaban el 24% de las estaciones de radio. Si sumamos el control que poseían estas personas de prensa escrita, más prensa televisiva, más radio, emisoras de radio, en total del 100% del espectro de medios de comunicación, ellos controlaban el 43%. Pero además adquirieron, como decía, yates, empresas de telecable, como Aster Comunicaciones, ¿verdad? Villas lujosas para que viva una especie de jeque árabe, pero con dinero hurtado a los depositantes. Ahora bien, la sentencia recoge como un hecho probado, la sentencia dice, ese tribunal colegiado dijo en su sentencia, que el Banco Central y el Ministerio Público logró probar que el dinero para comprar todos esos bienes, para esa gran vida que se daban estas personas, salió del Baninter, fue distraído del Baninter. Sin embargo, ese hecho probado no lo tipificó y lo sancionó.
cuando es claramente abuso de confianza. Claro. Ahora bien, luego de cometido ese crimen que se llama abuso de confianza, que es la sustracción de los bienes de los depositantes, ellos trataron de esconder el producto de esa fechoría a través de una serie de compañías de papel y algunas reales. Sí. Esa segunda etapa, que es tratar de esconder, tratar de legitimar, es el lavado de activos. Entonces, para la Autoridad Monetaria y Financiera y para el mismo Ministerio Público, es más importante, Sí. quizás tan importante como la pena, el hecho de que ese tipo de situación sea sancionada para que sea un precedente para el futuro y que ningún banquero en el futuro pueda distraer fondos sin ser sancionado con lo que se llama abuso de confianza o lavado de activos. Además, el Ministerio Público está solicitando que se eleve la pena para Marcos Báez, Ramón Báez y el mismo Álvarez Renta de 10 a 20 años de prisión. Pero además, tanto el Ministerio Público como la Autoridad Monetaria y Financiera está solicitando que la señora Vivian Lubrano de Castillo, que era la banquera del grupo, la verdadera banquera del grupo, una señora ampliamente conocida en la banca como experta en estructuración, Sí. reestructuración de deudas, Sí. en arquitectura financiera, ¿verdad? En diseño para tratar de sacar de problemas a deudores. Vaya. Sin embargo, esta persona que tenía esa expertise, que era la mano derecha de Ramón Báez Figueroa, fue excluida del expediente. Increíble. Tanto el Ministerio Público como la Autoridad Monetaria y Financiera, a través del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, está solicitando que esta señora sea sancionada por la violación de la Ley Monetaria y Financiera y por abuso de confianza. En el caso de ella, se está pidiendo una pena de 6 años de prisión. Pero eso es poco. Bueno, Porque el grado de culpabilidad, yo no soy abogado, yo lo Sí. que soy es periodista, pero el grado de culpabilidad de esta señora es como para que la sentencia sea un poquito más elevada. sí, de todos modos el tribunal tendrá libertad para tomar la decisión respecto a la pena de cada uno. En el caso de ella, tanto el Ministerio Público como la Autoridad Monetaria ha sido coincidentes Sí. en pedir 6 años de prisión. El ambiente, yo quiero que ustedes me permitan decir algo con respecto a la apelación. Ya. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos en cómo el tribunal, la Corte de Apelación se manejó. En tiempo récord, cumpliendo cabalmente las disposiciones del Código Procesal Penal, se conoció la apelación del caso Van Inter. Comenzamos el 18 de febrero y terminamos recientemente el 17 Sí, de en un mes, marzo. En prácticamente. un mes conocimos todo el recurso de apelación del caso Van Inter. ¿Por qué quiero resaltar este hecho? Sí. Es que tenemos otra apelación de un caso bancario, el llamado Bancrédito Pequeño, que lleva el Ministerio Público contra el señor Arturo Pellerano, por lo cual fue condenado a 3 años de prisión. Todas las partes también apelaron. Ese proceso, amigos Reyes y don Jorge, tiene 1 año y medio en la Corte de Apelación de Santo Domingo, del Distrito Nacional, aunque en otra sala. No se usa la misma vara. No sé qué pasa, Es inconcebible. pero se han celebrado 9 audiencias durante 1 año y medio. Cuando ese caso de Bancrédito es infinitamente más pequeño y menos complicado, aunque tan grave, pero menos complicado que el Van Inter. Porque hay más de 22.000 millones también envueltos. Y le voy a ahí. decir lo siguiente, en el caso Van Inter tenemos un grupo mayor de imputados, representado por un grupo mayor de abogados. Además, sí. Pero además, en el caso Van Inter, la parte civil está compuesta por 2 partes, por 3 partes, Superintendencia de Bancos, Banco Central y Van Inter en liquidación, más el Ministerio Público. Sí, En sí. aquel caso es solamente el Ministerio Público. Sí, ¿verdad? sí, sí. Además, Luis Álvarez Renta, Marcos Báez, Ramón Báez, Vivian Lubrano desarrollaron libremente sus exposiciones en la Corte de Apelación. Sin embargo, duramos solamente 1 mes. Sí. En el caso de Bancrédito tenemos 1 año y medio y la Corte, esa sala de la Corte, no acaba de dar pie con bola para leer el recurso. Todavía no se ha leído el recurso de María apelación en el caso Santísima. Bancrédito.
Volviendo al Doctor, caso... escúcheme que ¿cómo no? lo interrumpa. En la primera sentencia del tribunal, los imputados hacían entrega libre de una serie de bienes. ¿Cuál es la situación de esos bienes que ellos supuestamente iban a entregar? Eso es una excelente pregunta. Ustedes saben que estas personas decían que, bien, ellos tenían todos esos bienes, que lo habían comprado para el Baninter, para el grupo intercontinental, ¿verdad? Sin embargo, cuando fuimos a revisar las compañías, a nombre de quién estaban todos estos bienes, todas estas emisoras, 60 emisoras, todos los canales de televisión, eso era para buscar impunidad. La Villa, el Yate, todas esas compañías eran compañías de papel controladas indirectamente por los imputados. No eran bienes adquiridos a favor del banco. Sí. Que uno pudiera decir, bueno, si el banco quebró, vamos a salir a vender estos bienes para resarcir un poco. No. Ellos quebraron el banco a través de la sustracción de sus fondos, ¿verdad? Pretendían que el Estado Dominicano o otro banco del sistema asumiera ese banco con ese tremendo hueco y ellos quedarse con la masa de bienes en su poder. ¿Qué pasó en primer grado? Por tu excelente pregunta, Jorge, te doy las gracias. En primer grado, el Ministerio Público pidió el decomiso de esos bienes, ¿verdad? Que son una serie de emisoras, canales de televisión, el Yate, la Villa en Casa de Campo, Aster Comunicaciones. El Banco Central también pidió el decomiso de esos bienes. Ustedes saben que esos bienes estaban incautados en virtud de la ley 7202, ¿verdad? Entonces, esa ley establece que cuando se venden esos bienes se reparten en porcentajes a la Dirección de Drogas, al Consejo Nacional de Control de Drogas, porque es una ley que esencialmente se aplica para ese tipo de delito tan grave como es el narcotráfico. Pero también hay lavado de activos de otras infracciones graves. Entonces, Banco Central pidió también ese decomiso, ese traspaso de esos bienes a favor del Baninter en liquidación, para que esos bienes fueran vendidos en pública subasta y entregar ese dinero al Banco Central y al Estado Dominicano para irse resarciendo. Cuando se hizo ese pedimento, Ramón Báez sorprendió a mucha gente, diciendo que él entregaba voluntariamente todos esos bienes. Cuando el tribunal va a dictar su sentencia, hace ese mismo recuento. Dice, bueno, como el Ministerio Público ha pedido el decomiso a favor de la comisión de esos bienes incautados, el Banco Central lo ha pedido y los imputados los están entregando voluntariamente, entonces yo ordeno, dijo ese tribunal, que esos bienes pasen al Baninter. Por lo que cuando apelamos esa sentencia, ese aspecto no fue apelado por Banco Central, ni tampoco por Báez, porque él lo había entregado, había admitido que él poseía irregularmente esos bienes, lo estaba devolviendo. Sin embargo, el Ministerio Público sí lo apeló, lo que provocó que ese traspaso a favor de la comisión se mantuviera en suspenso durante el recurso de apelación. ¿Cuáles son, doctor Pichardo, perdón, esos bienes? Así entonces, como no. Favor. Los bienes, no sé si la Cámara lo puede tomar, vamos a ponerlo acá, si quiere enfocarlo. Bueno, ya que el camarógrafo ha tomado el listado, lo voy a proceder a leer. Tenemos Intercontinental de Medios, como le decía, que es una compañía que controla acciones en otros medios de comunicación. RNN, el famoso Canal 27, Telecentro, Canal 13, Radio Supra, Radio Cielo, Circuito Comercial, que es un grupo de emisoras, ¿verdad? Islavisión, Aster Comunicaciones, que es el sistema de cable que está a nivel nacional casi, Medcom, que es otro grupo de emisoras, 2 helicópteros, realmente son 3 helicópteros, la famosa Villa de Casa de Campo, ¿verdad? Son en total unas 60 emisoras, unos 8 canales de televisión y muchos vehículos de lujo y muebles de lujo. ¿Cuál es el total de esa? Nosotros entendemos que cuando se subaste, como no tiene la contingencia de la ley de lavado, debe generarse, no sé, quizás, ojalá tengamos suerte, unos 4.500 millones de pesos. Lo que quiere decir que esto es una buena noticia. Pero claro. Y es lo siguiente, el Ministerio Público
antes de ayer, hace ya unos 5 días, desistió de esa apelación, de la apelación de ese aspecto de la sentencia. Que se da como un hecho. Lo que hizo que este aspecto de la sentencia, que es el decomiso de esos bienes, el traspaso de esos bienes, a favor de la Comisión de Liquidación, tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Mire, es importante y quiero que aprovechar este momento para, sobre todo este programa que lo ve tanta gente, para decir lo siguiente. La contraparte ha tratado de explotar esta entrega de bienes diciendo que, mire, no hay lavado de activos. Él mismo entregó los bienes que ellos estaban pidiendo en decomiso. Todo lo contrario, amigo Jorge y amigos Reyes. Esa es la confesión del crimen. Claro. Porque ¿qué hacía usted en el control de todos esos activos por casi 5 o 6 mil millones de pesos? ¿Por qué esos activos, en vez de estar a nombre del Baninter, que fue quien pagó por ellos, estaban a nombre de una serie de compañías controladas por ellos y por vinculados a ellos y familiares de ellos? Es el fardo de la prueba. La justicia se basa en prueba, ahí están las pruebas. Esta es una confesión del lavado de activos. Porque el lavado de activos no es más que eso, tratar de legitimar, de transparentar, de convertir algo ilegítimo en legítimo. Tratando de hacer creer que su estilo de vida, esos Mercedes-Benz, esas villas, esos yates, se financiaban porque ellos eran dueños de todos estos canales de televisión, de todos estos activos, de hasta comunicación. Y como esos medios de comunicación dejan tanto dinero, su estilo de vida no devenía de su salario en el banco, sino que devenía de poseer estos bienes. Y eso es, amigos Reyes, en cualquier parte del mundo, abuso de confianza y lavado de activos. Si la contraparte, con esa capacidad que tiene de simular, de mentir, de manipular la verdad, pretende vender que esta entrega, que este traspaso de estos bienes al Baninter en liquidación y al Estado Dominicano es una bondad de parte de ellos, es un acto de buena fe, no hay nada más lejos que la verdad. Esto no es más que la confesión de un delito. Además, estos bienes no subsanan de ninguna manera la sanción indemnizatoria que se le ha impuesto. Porque en el caso de Báez, él fue condenado al pago de la suma de unos 46 mil millones de pesos a favor de Baninter en liquidación y unos 18 mil millones de pesos a favor del Banco Central. Cuando se vendan estos bienes, lo que se va a hacer es descontar de esos casi 74 mil millones de pesos robados lo que se produzca con esto. ¿Y qué va a pasar con la diferencia? Esa es una buena pregunta. Yo le voy a responder. Creo que mientras nosotros estemos allá, mientras Héctor Valdés Alviso esté en el Banco Central, mientras el superintendente de bancos, Rafael Camilo, esté en su posición, mientras el Ministerio Público, dirigido por Octavio Lister en el caso del DPCA y por Radamés Jiménez en el caso de la Procuraduría General de la República, esté en su posición, o gente que nos sustituya con la misma responsabilidad, no importa que seamos nosotros o sean otros, pero con la misma responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es perseguir donde quiera que se encuentren esos bienes, a propósito, sea aquí, sea a mano de testaferros aquí o fuera del país, sea en Estados Unidos, sea en Luxemburgo, donde hemos estado buscando, sea en Suiza, donde hemos localizado cuentas secretas, tanto de él como de Álvarez Renta, sea en Panamá, Miami, sea en Miami, sea en Costa Rica, donde hemos abierto una investigación. Donde quiera que tengan un centavo metido, vamos a ir a buscarlo. Porque ese es un crimen que fue cometido contra 9 millones de habitantes que hoy y por los próximos 15 años van a estar sufriendo las cosas. Pero ¿qué pasa si no le encuentran el dinero? ¿Qué tiene que ver con la condena? ¿O no se corresponde exactamente? No, la sentencia tiene 3 temas, 3 tipos de sanciones, 2 tipos de sanciones y dos penales y una civil. Una es la condena a prisión, o sea, sufrir una pena de restricción de su libertad en una cárcel pública
¿verdad? Igual que Sí, todos los dominicanos sí. que delinquen. La segunda sanción de tipo penal es la multa. Ellos fueron condenados, en el caso de Luis Álvarez Renta, al pago de 200 salarios mínimos. Es una multa también. Y hay una tercera, que es la indemnización civil. Ellos han sido condenados al pago de valores para indemnizar el daño ocasionado. Ok. Si no pueden pagar la indemnización, que es el aspecto civil, ya no hay prisión por deuda. ok. Por ende, y es una pena, no pagarían un día preso por cada peso dejado de pagar. Y es una pena porque lo merecen. Sí. Y no lo decimos morbosamente porque en términos personales, Pero claro que no. nosotros no tenemos ningún tipo de animadversión contra estas personas. claro, Pero claro. entendemos que lo que es un principio del derecho penal moderno se debe suplir en este aspecto, Claro. queridos televidentes. Tú Y vas- ¿cuál es la cámara que me está tomando? Porque yo quiero decir algo Ahí. que es importante para la población. Y es que realmente el principio del derecho penal en esta etapa de la existencia de la humanidad ya no es tratar de subsanar el daño, porque no se puede. Se ha probado que no se puede subsanar el daño cometido por crímenes de este tipo, cometidos por este tipo de personas. Sí. Tampoco es tratar de rehabilitar a la persona, porque normalmente las cárceles se han convertido en fábricas de potenciación de los delincuentes. Sí, sí. El objetivo actual realmente es la persuasión. Mandar un mensaje de persuasión. Decirle al que no ha delinquido, al que no ha delinquido Sí, aún, sí. no hagas esto, porque si lo haces, te vamos a sancionar de esta manera. Sí. Este es el poderoso mensaje que el Poder Judicial debe mandar a toda la sociedad dominicana, sancionando a estas personas que eran prácticamente los dueños del país, Sí. con la pena máxima posible que merezcan por la gravedad de sus crímenes. Sí, sí. Para decirle a los demás que controlan fondos públicos o del público que no pueden distraerlo en su beneficio, porque le puede pasar lo mismo que a estos. Y si Ramón Báez y compartes ese grupo de delincuentes de cuello blanco es sancionado a la pena máxima, Sí. nadie podrá escaparse del poder de la justicia. Ese es el mensaje de persuasión que debe enviar el Poder Judicial a toda la sociedad. Claro, claro. Yo creo que fundamentalmente esa es la idea. Aunque en una ocasión, en el pasado gobierno, el presidente anterior llamó a ese señor y le dijo que no podía el Estado seguirle bajando recursos porque lo estaban ayudando. ¿Y qué pasó? Que Ramón Báez Figueroa se molestó y le dijo, pues te tumbo, te doy un golpe de Estado. Y ahí están los recortes periódicos. Y entonces le dijo, pues te meto preso. Ahí comenzó esa historia. Pero ¿por qué Ramón Cito Báez Figueroa llegó al extremo de decirle eso a la primera magistratura del Estado, que era el pasado presidente? Bueno, pues sencilla y llanamente, porque, y eso lo han visto ustedes, los investigadores, los abogados, tenían 70 generales que eran subvencionados por Ramoncito Báez Figueroa, además de la mitad casi de todos los medios de comunicación del país, esto con un propósito específico de buscar impunidad. Es importante, antes que nos vayamos al siguiente descanso comercial, doctor Pichardo, muy breve, que nos diga, o sea, se habló de cuánto ganaba él, qué sueldo tenía Ramoncito Báez Figueroa en su banco, y cuáles eran los gastos de representación, para que la gente tenga una idea de la vida de jeque árabe que se daba un criollito que era el dueño de medio mundo aquí en esta pequeña nación. Sí, déjeme decirle, el Ramón Báez no se autoasignaba sueldo. Él tenía una cuenta corriente abierta a su discreción llamada Gaperán, por la cual él giró por 1.084 millones de pesos. Ay, santísimo. Si él se hubiera asignado el mayor salario que gana el mayor banquero del mundo entero, nosotros calculamos que hubiera necesitado unos 81 años solamente para comprarse el yate. Jesús. Porque no le hubiera dado el salario.
¿Verdad? Sin embargo, no solamente compró un yate de 16 millones de dólares a nivel de un jeque árabe, sino que se compró prácticamente todo lo que estaba en venta en el país. Sí, Porque él no tenía límites. Su límite era todo lo que hubiera en la bóveda, llevado por los ahorrantes que confiaron en una propaganda efusiva que tenía precisamente a través de todos estos medios de comunicación que él controlaba. Es un dato que quiero resaltar, es el siguiente. Ciertamente él repartió dinero, mucho dinero, a políticos y no políticos, a artistas, periodistas, militares, sacerdotes y de todo tipo. Pero quiero decir lo siguiente. No necesariamente estas personas tenían por qué saber que el dinero que él entregaba era dinero robado a los depositantes. Un cálculo que nosotros hicimos fue que él repartió alrededor del 5% de todo lo que robó. Quiere decir que él pretendió, repartiendo el 5% de todo lo que robaba, hacer cómplice a toda la sociedad y ponerle una mordaza para que nadie pudiera señalarlo. Pues le voy a decir una cosa, Reyes, y amigo Jorge, se equivocó. Porque toda una sociedad se ha levantado al unísono pidiendo justicia. Un clamor importante es que nadie se sienta satisfecho por la sentencia de primer grado. A pesar de que nadie creía al principio de este proceso que estas personas iban a ser sancionadas ni siquiera a un año de prisión. Le echan 10 años de prisión y nadie queda satisfecho. Lo que quiere decir que toda la sociedad está convencida de la culpabilidad de todos los delitos y que eran merecedores de la pena Ahora, máxima. doctor, usted sabe que falta poco para llegar a la meta. ¿Cuánto tiempo cree usted que hay que seguir esperando para que por fin se defina lo que tiene que definirse en este caso y darlo por cerrado? Bien, nosotros tenemos una excelente noticia. Ustedes saben que el 17 de abril debe dictarse la sentencia por parte de la Corte de Apelación. A partir de ese día, es rápido. Todo el que no esté de acuerdo, o sea, dentro de un mes, todo el que no esté de acuerdo con esa sentencia, que nosotros esperamos que sea ejemplarizadora, nosotros confiamos plenamente que esa sala de la Corte de Apelación va a acoger en todas sus partes nuestros recursos y va a llevar a 20 años de prisión a Ramón Báez Figueroa, a 20 años de prisión a Álvarez Renta, a 20 años de prisión a Marcos Báez, a 6 años de prisión a Vivian Lurano del Castillo, y va a ordenar la incautación también del Listín Diario, que fue un medio de comunicación adquirido con dinero obviamente sustraído, robado, hurtado a los depositantes. Nosotros confiamos que el 17 viene esa sentencia de esa manera, ahora de abril. Ahora, a partir del 17 de abril, el que no esté de acuerdo con esa sentencia tiene la posibilidad de recurrir en casación. Pero la casación será tan expedita como la apelación, porque cada parte tiene un plazo de 20 días para el depósito de sus recursos por escrito, y luego que se depositan esos recursos por escrito, la Suprema fija una sola audiencia. Y en esa audiencia las partes oralizan, o sea, leen esos recursos ya depositados por escrito. Cada una de las partes lo leerá, ¿verdad? Y la Suprema Corte de Justicia tendrá alrededor de un mes posterior a eso para fallar. Estamos hablando más o menos a junio. Estamos hablando aproximadamente de junio del presente año, y así habremos terminado con este periplo de... Y entonces, en los otros casos, por ejemplo, como el caso que usted mencionó del caso de Bancrédito, ¿cuál es la situación? Pero eso, nosotros vamos a entrar en detalle, luego necesariamente de un corte técnico que tenemos que hacer, agregándole además que todo este embarraje, esta ofensa a la sociedad nacional, ellos tendrán que pagarla más tarde que temprano, y tal vez se arrepientan y no haya necesidad de autor, porque nadie sabe, de tener que ir hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero esto, bueno, luego de los siguientes mensajes. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. La plataforma utilizada por Baninter
la cual fue diseñada localmente, permitió ocultar operaciones clandestinas de esta entidad. Lo que se llevó a cabo fue una operación meticulosamente planificada y cuidadosamente ejecutada, con la cual sus responsables lograron burlar la supervisión del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos bajo 3 administraciones gubernamentales. El 13 de mayo de 2003, José Lois Malcún, gobernador del Banco Central, con apenas 5 semanas en el cargo, acusó a los directivos del Banco Intercontinental, mejor conocido como Baninter, de cometer un fraude por más de 55.000 millones de pesos. Las operaciones realizadas a través del banco clandestino permitían a Baninter burlar las normas prudenciales, esconder transacciones, realizar adquisiciones de empresas con recursos de los depositantes y evadir el pago de impuestos. Otra violación de importancia, según se desprende de los informes recibidos por la Administración Monetaria y Financiera, es el uso de recursos de los depositantes para comprar y financiar empresas vinculadas y otorgar préstamos a personas relacionadas. Previo a la denuncia, el Banco Central se auxilió de técnicos extranjeros. El Banco Central ha recibido también el informe elaborado por una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual evalúa la situación de dicho banco y sugiere medidas específicas. También recibió el informe elaborado por el reputado consultor internacional Aristóbulo de Juan. Durante años, los presidentes fueron los vasallos del presidente de Baninter, Ramón Báez Figueroa, quien justificó el hoyo financiero por las donaciones que otorgaba. Alegó que financió la enfermedad de José Francisco Peña Gómez. Regaló jipetas a los presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Financió los repartos de juguetes del presidente Joaquín Balaguer. Pagaba una mensualidad de 150.000 pesos al entonces como han observado, presidente. Esto es un drama, es una situación tétrica. Yo creo que el infierno de Dante le quedaría corto a este drama social, a este drama nacional que ha significado la quiebra de Toto Banco, Torpichardo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, este señor comprara medio mundo, comprometiéndolo de hecho a que si lo respaldaran, él intentara lograr con esto alguna impunidad, alguna consideración especial y todo este tipo de cosas? Pero estamos en apelación. Entonces ya hay algunos acotejos, algunas ideas. El banco y el Departamento de Recuperación ha logrado un buen trabajo además con esta situación de recuperar todos esos bienes. Pero ¿cuánto hasta este momento se puede cuantificar lo que ha recolectado, lo que ha logrado recuperar el Banco Central de la República Dominicana? Bueno, sin contar... Perdón, y además, si me responde la pregunta del caso anterior sobre los otros casos también. Sí, cómo no. Termino con lo de la cuantificación. Sin contar los bienes que van a pasar al Baninter de liquidación, consecuencia del desistimiento del Ministerio Público, que son unos 4.500 millones de pesos aproximadamente, se han recolectado, se han ido realizando alrededor de unos 11.000 millones de pesos. Si sumamos a eso los valores que se están ejecutando en Miami contra Luis Álvarez Renta, que un yate que le atrapamos allá, un atracadero, un yate en construcción que tenía allá, un atracadero, una villa aquí en Capcana, algo en Jarabacoa, lo estamos persiguiendo, podemos llegar a unos quizás 12, 13.000 millones de pesos. Pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo. En relación a los demás casos, en el caso, el llamado caso Bancrédito Grande, que no es este que le comentaba que está en apelación, donde ya ellos han sido sancionados a 3 años de prisión, sino uno por unos 22.000 millones de pesos
que tiene Banco Central y Superintendencia contra Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza. Este está en la Suprema Corte de Justicia esperando una decisión que esperamos salga prontamente para comenzar el juicio de fondo en primer grado del caso Bancrédito Grande, que es el fraude por unos 22 mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Y en el caso del Banco Mercantil, que es el más pequeño de todos y quizás el que menos daño realizó al Banco Central, también estamos esperando una decisión de la Suprema Corte de Justicia que defina un conflicto de competencia, porque fueron enviados el expediente, una parte del expediente a la provincia de Santo Domingo y otra parte del expediente al Distrito Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque una parte de los imputados, porque son 8, recurrieron en una ocasión, cuando se resolvió ese recurso de casación, la Suprema lo envió a juicio a la provincia de Santo Domingo. Otra parte de los imputados recurrió en otro momento diferente ante la misma Suprema Corte de Justicia y por error lo enviaron al Distrito Nacional. Wow. Entonces la Suprema ahora debe decir, no, en vez de tener 2 juicios paralelos, vamos a tener uno solo en el distrito o en la provincia. Eso en la próxima semana debemos resolver. En cierto modo, doctor Pichardo, eso es lo que alegaba uno de los implicados en el caso del saqueo bancario que decía que no se le puede pasar un juicio aquí en el país porque se le comenzó un juicio en Miami, que es Luis Álvarez Renta, donde inclusive fue condenado. Sí, Luis Álvarez Renta fue sancionado por un jurado en los Estados Unidos, que recurrió en apelación, por cierto, la apelación le fue rechazada en Estados Unidos. Le digo lo siguiente, fue sancionado por 3 cargos de la ley RICO, que es la ley antimafia en los Estados Unidos, y 2 cargos de lavado de activos en Estados Unidos por un jurado, por la democracia más perfecta que conocemos en este momento. Y en República Dominicana aspiramos que por hechos diferentes vinculados al mismo Baninter sea sancionado a 20 años de prisión y que la justicia dominicana dé un ejemplo a toda la sociedad. ¿Qué parangón finalmente, profesor Meléndez, se puede hacer entre la situación económica que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos y la quiebra de los bancos aquí en el país? Bueno, aunque es bastante corto el tiempo, lo que pasa es que la quiebra de los bancos acá se queda corta con la situación que está pasando a nivel mundial y especialmente el caso de Estados Unidos, porque esta es una crisis mundial y hay que entender. Pero la quiebra de los bancos de aquí es una de las más grandes del mundo. Inclusive lo pasamos entre los 10 más grandes robos en la historia de la humanidad y hay documentales sobre eso. Uno lo suma todo y apenas un 1% del saqueo que se produjo a los bancos. Hay una diferencia en quiebra por impacto económico a quiebra por fraude. Eso es importante resaltar. Eso es muy interesante. Bien, profesor. Bueno, se agotó definitivamente el tiempo. Queremos agradecerle al doctor Fidel Pichardo su participación en este programa Cara a Cara y decirle a usted que este programa está 100% al servicio de esa causa. Y tenemos un respaldo en lo particular y como espacio hacia ustedes, todo lo que se han hecho, esta enorme responsabilidad encima, y que las puertas del programa están abiertas para cuantas veces ustedes quieran tratar esta situación que ha tenido pues mucho que ver con la economía y el comportamiento de esta sociedad. Nosotros pues, luego de agradecerle al doctor Pichardo su participación en otro Cara a Cara.